Damos paso ahora a Miguel Ángel Sanz, técnico de turismo, investigador del patrimonio y responsable de estudios históricos del movimiento Platges de Nules, el valor de la custodia de la costa, la ruta de los torreros entre Burriana, Nules y Moncofa. Gracias, buenas tardes. Agradecer a todos la asistencia. Ante un foro como el de hoy, centrado en un bien arquitectónico como es el Faro de Nules, un técnico en turismo humilde como yo, no puede dejar de reflexionar acerca de sus posibilidades como recurso territorial turístico e imaginar estrategias para posicionarlo, además de las infinitas combinaciones de la fórmula producto, publicidad y público al que puede llegar. Es un defecto profesional, disculpen. Pero en mi caso, y es lo que hoy me trae aquí como investigador del patrimonio y sus sinergias con el turismo como valor añadido al propio recurso que en frío, como dijo una vez un amigo mío, es una sucesión de piedras unidas, en este caso junto al mar, pues quiero dar y debo dar un contenido histórico al faro, que ustedes dirán que un faro tan reciente no lo tiene, pero lo voy a intentar, y de lo que se trata es de que debo añadir a su belleza sobria pues la admiración que él mismo merece. El contenido histórico que voy a exponer, intentaré que sea breve, sumado a valores que aportan el resto de conferenciantes, como ya hemos oído, trata de situar lo vivido allí como su propio origen y se trata, en definitiva, de un abrazo cálido que ayuda a eliminar la frialdad de esas piedras. Un discurso de lo sucedido en los últimos 500 años en nuestra costa satisface un poco la curiosidad del turista que siempre se pregunta el porqué de algo, de un edificio, de su lugar, de todo. Es el típico preguntón. En definitiva, también es una cuestión que muchas veces se plantean los propios vecinos del municipio y que intentaremos que tenga ese contenido. Comencemos, pues, ese recorrido histórico. Nos situamos en octubre de 1554, cuando el virrey de Valencia publica, en lengua valenciana, Ordenacions de la Guàrdia Marítima del Regne de Valencia. Esta ordenación era un tema serio porque ya desde 2 años antes habían comenzado a crear nuevas torres por la costa y a reformar las existentes. La vigilancia de la costa era prioridad para la corona porque desde comienzos del siglo XVI los ataques moros y de la piratería berberisca habían sido incesantes. Comentábamos con mi amigo Vicente, alcalde de Chilches, que en Chilches se produjo lo que se llamó el secuestro de Dios, y fue que en un ataque pirata berberisco entraron y secuestraron de dentro de la iglesia una hostia y pidieron rescate por ella. Esta situación, como comprenderéis, en aquella época, con los miedos, pues supuso un impacto muy, muy grande y debemos imaginar que había cierto miedo en las localidades costeras. Y de ahí la importancia de su vigilancia. Cuando en 1568 se produjo la rebelión morisca de las Alpujarras granadinas, Felipe II fue consciente de que los moriscos del Reino de Valencia podrían constituir una auténtica quinta columna que favoreciera la invasión de España por la costa mediterránea. El rey encargó al ingeniero italiano Antonelli la redacción del proyecto de fortificación de todo el litoral valenciano, con un total de 18 atalayas, repartidas en 2 partidos, en la provincia de Castellón, Peñíscola, de Vinaròs a Torre-la-Sal, y en Castellón, de Oropesa a Almenara, en la que nos encontramos Nules. Otras medidas que se tomaron para ver el alcance del miedo de la época fue incautarles todas las armas, por supuesto de caza a los moriscos, y prohibirles que se acercaran a la costa. Bajamos a nivel local, y es que el 1 de septiembre de 1572, el Consell de la Vila, el propio ayuntamiento de Nules, por decirlo en palabras actuales, aprobó suplicar al virrey, y vuelvo a lengua valenciana porque así está escrito en el archivo, faça una torre a la gola de l'Estany per molt profit que se n'espera per a la guarda de la vila y per los cànems. Y aquí, por primera vez, apunto que además de la defensa del territorio, se está hablando de la defensa de la hacienda pública. Se trataba de proteger el cultivo que era monopolio del Consell. El Consell siguió insistiendo en 1577 en que además daba 1000 jornales de la baronía para que se ejecutaran esas obras. Más tarde insistió diciendo que 2000 jornales y en 1604 por fin las Cortes Valencianas, les Corts Valencianes actuals, piden al rey
y cito también, «faça altra torre en lloc més convenient». Ya ni siquiera el propio Consell de la Vila exigía que fuese Nules, sino que se hiciese junto al Estany, sino que se hiciese otra. Bien, el recuento de torres activas en el litoral castellonense en el siglo XVII es de 20 atalayas. La costa de Nules quedaba bajo el amparo de la torre del Clau de Burriana y de la torre de Beniesma de Moncofa. No consta la proyectada en Nules. Situados en contexto histórico nacional, regional y local de las torres de vigilancia, cabe realizar una breve reseña de su función. Un detalle sobre la ubicación de las atalayas viene dado por el tiempo que el atajador, empleaba en recorrer la mitad del recorrido entre torres y que debía ser de media hora no más. Se sitúan 2 atajadores por torre y su cometido era el de vigilar la zona intermedia e intercambiar novedades, así como comunicar incidencias a la retaguardia. Vespasiano, en 1673, publicó les ordenacions tocants a la custòdia i guarda de la costa marítima del Regne de Valencia, y en ellas cita expresamente: Torre de Burriana tiene un atajador con obligación de hacer atajo desde la Torre de Burriana hasta el Estany de Nules, que es donde llegará el atajador de la Torre de Moncofa. Torre de Moncofa tiene un atajador que debe hacer el atajo hasta el Estany de Nules, a donde llegará el de Burriana, y allí se dan el seguro y se vuelve cada uno a su torre. Pero si el oficio de atallador es interesante, no lo es menos el del torrero. Y aquí entramos directamente en cuestión de faros. Los torreros, que estaban al cuidado permanente de la torre y en misión concreta de vigilancia, defensa y comunicación con sus vecindades de la costa, tenía un número de 2 por torre. Los 2 sirvientes. La comunicación con sus vecindades lo era durante el día mediante señales de humo o sonidos, mientras que por la noche lo era a base de luces o fuegos. Estamos ante el antecedente del faro. Son, sin duda, como digo, los antecesores de los faros y los fareros, con la peculiaridad de que se llamó torreros a los encargados de los faros hasta bien entrado el siglo XX, que es una curiosidad que, cambiando de torre a faro, no cambió el nombre, siguieron siendo los torreros. Pero la vigilancia de la costa, evidentemente, no podía desaparecer cuando las torres quedaron obsoletas y con ellas sus atalayeros. Y en 1829 se crea en España el Cuerpo de Carabineros, cuya misión era vigilar costas y fronteras. Tras la aparición del cuerpo llegaron sus albergues, construcciones conocidas por los de más edad que llegaron hasta finales de los años 60, como es el caso de Nules. Llamadas casas de carabineros, el faro, nuestro faro, está situado donde se ubicó la casa de carabineros de Nules. La construcción de la casa, como se la denominó desde sus inicios debido a su soledad a la orilla de una playa sin construcciones, data de 1860, ya que tenemos constancia de la orden del gobernador civil de Castellón en la que insta al arquitecto provincial Vicente Martí, en el mes de febrero, realice un reconocimiento pericial en las casetas de nueva construcción pertenecientes a los carabineros, apareciendo en el listado la de Nules. Por lo tanto, sabemos que en 1860 estaba ya en marcha esta caseta. Previamente, en la Gaceta del Estado, el BOE actual, el Boletín Oficial del Estado actual, publicaba en 1858 el pliego de condiciones de las obras que deben ejecutarse en los puntos y caseta o torre que a continuación se expresan, cuyo coste se haya presupuestado en las cantidades siguientes. Y aparecía la playa de Nules, caseta de nueva planta, 14.490 reales de vellón. En pesetas imagino que más o menos como costó el faro, y en euros pues a 166. La dualidad del servicio de carabineros, de los carabineros, obedecía tanto a la seguridad de la nación, de vigilancia de frontera, que es al fin y al cabo nuestra costa, como al servicio a la hacienda pública, como aduana de fronteras. Pues como todos se podrán imaginar, en aquellos años pues el contrabando era pan nuestro de cada día. Había muchos embarcaderos de fruta y era necesario vigilar la costa, vigilar la seguridad de los productos que se embarcaban. En el caso de Moncofa, por ejemplo, tenía 2 casas de carabineros en su término, pero fue una excepción dentro de la baronía de Nules, por derechos adquiridos por los centelles, ya que tenía 4 estanys, por los cuales era muy fácil desembarcar materia de contrabando.
Evidentemente también tenía Moncofa embarque de minerales junto al frutero, que por supuesto también tuvo Nules desde los inicios de la vigilancia de los carabineros. Y para terminar, la continuidad en el tiempo de las funciones similares que torres y casas de carabineros prestaban la vemos en el caso de Benicàssim. La fusión de la torre de Benicàssim, aquella que fue atalaya de la Edad Media para vigilar los ataques berberiscos, luego fue casa de carabineros. Y ahí está la conexión de ambos espíritus, el de la vigilancia y el de la seguridad de Hacienda. Tras la Guerra Civil, la casa de Nules, como hemos visto en tantas fotografías, quedó sin posibilidad de rehabilitación. Aún vivió una familia algunos veranos allí. La tradición de los atalladors volvió, porque al desaparecer los carabineros de Nules, de la playa, tuvieron que ser la Guardia Civil, que ocupó, una vez desmontado el cuerpo de carabineros, la casa de Moncofa, la que llegaba hasta el Estany de nuevo y se comunicaba con la casa cuartel de la Guardia Civil de la partida de Sorrulla en Borriana. La Guardia Civil constituía de nuevo aquellos viejos atalladors. Pero bueno, no cabe duda que el tiempo supo resarcir aquella torre que nunca Nules tuvo. Y pese a que en la baronía de Nules los antecedentes del faro siempre fueron en Moncofa, pues ya en el siglo XVI la fortificación que posteriormente fue la ermita de Santa María Magdalena ya mantenía una luz en lo alto durante toda la noche. Esta tradición se continuó por el ermitaño, pero a principios del siglo XX se construyó un faro, un pequeño faro mecánico de hierro que izaba una linterna todas las noches junto al pósito de pescadores. Faro tristemente desaparecido apenas hace unos años. En 1934 guardamos una comunicación en la que vemos al torrero encargado. Esta, ¿no? ¿Estábamos en ella? Aquí vemos al torrero encargado del faro. 1934. Por tanto, sí que es cierto esa continuidad que hablábamos de que los torreros eran los encargados de los faros. Pero bueno, insisto, el tiempo dio a Nules un edificio destinado a faro, lleva muchos años con nosotros, y los que creen que tan solo es una luz para navegantes o una estación meteorológica se equivocan, pues sigue cumpliendo escrupulosamente el papel asignado de velar por nuestra seguridad y por la de Hacienda, que somos todos. Controla la frontera, esa frontera que siempre imaginamos que es Francia y España, pues realmente somos frontera. Y desde el faro también se controla. Y es hora de que lo veamos como un referente de nuestras playas, el referente. En un futuro, algún investigador dirá que a finales del siglo XX se construyó en Nules un faro proyectado por la arquitecta Blanca Lledó. Mi deseo es que cuando ese investigador del futuro levante la mirada frente al mar y lo contemple, que el tiempo no nos condene, como en el caso de la Torre de Viñesma, que son ruinas nostálgicas bajo las olas. Muchas gracias.